Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de JP Racing. Estamos en el post del Gran Premio de Canadá. Una carrera que estuvo entretenida, que me tuve enganchado bastante. Estuve más pendiente de Colapinto que de la pelea en el liderato, eso es verdad. Pero que estuvo bien. No fue un carrerón tampoco, pero más entretenido que las últimas dos carreras que vimos. Una carrera con un ganador nuevo, Russell, que se lleva la primera victoria que no pertenece ni a McLaren ni a Verstappen. Y con un fin de semana bastante bueno para el equipo alemán, que también logró el podio de Antonelli, su primer podio en la categoría, y dudo que sea su último. Último y que no terminó la carrera tenemos a Alexander Albon, el piloto tailandés que clasificó en la 10ª posición pero largó noveno por una sanción a Hadjar, que estaba adelante, y que tuvo una largada regular, que perdió 2 posiciones, se salió de pista peleando con Colapinto incluso, y después tuvo un ritmo fuerte pero no lo suficiente como para adelantar a los pilotos que tenía delante. También durante la carrera reportaron que tenía el mismo problema que tuvo en Barcelona con la unidad de potencia, y al cabo de varias vueltas más tarde se retiró en la curva 10. Dejó el coche en la escapatoria y como lo dejó en un lugar que no dejaba ningún peligro, no hubo ningún safety car ni ninguna neutralización para la carrera. El otro abandono, y entre comillas el último de la carrera, es el de Liam Lawson, que estaba teniendo un fin de semana bastante malo, que siempre estuvo rondando en las últimas posiciones y que con una estrategia algo arriesgada, que era de arrancar la carrera con duros y parar lo más tarde posible para hacer una sola parada y después poner los medios en el final. Estrategia que le sirvió a bastantes pilotos, pero que en el caso de Lawson no fue efectiva y que al final en la vuelta 53 se metió en boxes y retiró el coche. Y ya empezamos con lo fuerte, porque el 18º clasificado que abandonó, pero al abandonar en las últimas vueltas se cuenta como un clasificado igualmente, es Lando Norris, que estaba teniendo un fin de semana regular, pero que un fin de semana regular para McLaren en general. No tenían ese ritmo dominante que suelen tener y estaban atrás de Red Bull y de Mercedes. En la clasificación, Norris no tuvo una buena última vuelta en la Q3, que lo dejó largando séptimo, y hizo la misma estrategia que hicieron varios, de largar con neumático duro. En el caso de Norris puso duro, medio duro, y estaba teniendo un buen ritmo, y al final en el último stint, con ese duro más fresco que el resto, empezó a recortar distancias con su compañero. En las últimas 5 vueltas, después de la curva 10, se tiró. Piastri sale con mejor tracción y están en paralelo, ambos con DRS porque tenían adelante a Antonelli. Y en la recta principal, Norris se quiso meter por el interior, un interior en el que no había hueco, choca su alerón delantero con la parte trasera de Piastri, su compañero de equipo, y queda en la pared con el coche roto y sin poder continuar la carrera. El piloto británico aceptó la culpa al instante del incidente y se tiró toda la responsabilidad de él, cosa que me parece acertada porque fue erróneo para él intentar adelantar en ese momento. ¿Fue erróneo intentar adelantar? No, porque en ese momento ya McLaren no puede hacer nada, ya que tiene a sus dos pilotos peleando por el campeonato de pilotos. Obviamente que van a querer sacarle puntos al otro de cualquier manera posible. Y Norris vio su oportunidad ahí, pero no la supo aprovechar, y en vez de tirarse en la curva 1, se quiso poner en paralelo en el interior en la recta principal cuando no había espacio, y terminó en un incidente. Ya con los que sí terminaron la carrera, en último lugar tenemos a Lance Stroll, el piloto de Aston Martin, que tuvo un fin de semana bastante malo. Para empezar, en la práctica 2 tuvo un accidente, apenas rozó el muro externo y rompió la dirección y la rueda, lo cual lo hizo retirarse en esa práctica 2, y después en quali no tuvo para nada un buen resultado, ya que se quedó en Q1 y quedó 18º. En carrera intentó hacer algo, pero no logró, nunca tuvo el ritmo, y para colmo, cuando quiso adelantar a Gasly, lo echó de pista antes de hacer la última chicane, y por eso lo sancionaron con 10 segundos, que cumplió después, pero que lo iban a dejar al fondo de la parrilla. 16º tenemos a Hadjar, que tuvo un fin de semana regular, no fue tan rápido como lo solíamos ver, y la estrategia tampoco lo ayudó. Clasificó noveno, pero una sanción de 3 puestos por impedir a Sainz en la Q1 hizo que largue desde la 12ª posición. En la largada pasó a Albon porque cometió el error y se puso 11º, y después persiguió a Colapinto por los puntos, pero lentamente se iba alejando el piloto argentino hasta que se quedó sin DRS y fue víctima de Alexander Albon. En ese momento el equipo decidió pararlo en boxes, a cambiar esos medios por unos duros nuevos, y cuando Colapinto paró volvió a estar detrás de él. Lo que ambos no sabían es que casi todos los que largaron con duros iban a permanecer en pista hasta la vuelta 50, 52, para después usar los medios hasta el final, y que esos duros no iban a ser mucho más rápidos que los duros usados que tenían sus rivales. También Albon, que largó con medio, extendió bastante su parada para aprovechar más el rendimiento de ese compuesto,
pero no le iba a resultar al final porque el tailandés se iba a retirar. Pero Hadjar nunca tuvo el ritmo, de nuevo volvía a estar detrás de Colapinto y aunque se acercó lo suficiente para volver a ponerse en DRS, rápidamente el piloto argentino se volvió a alejar y mientras adelantaban a otros pilotos con neumáticos usados, también fue adelantado por Berman y después con los que ya fueron parando, que fueron como Sainz, Ocon, que ya salieron por delante de él en boxes y le hicieron un overcut, y otros pilotos como Gasly, que iba a parar y de vuelta lo iba a adelantar. Y hablando de Gasly, fin de semana olvidable para el piloto francés con Alpine, que tuvo una clasificación bastante mala porque en Q1 quedó último. Fue bastante perjudicado por una bandera roja provocada por el coche de Alexander Albon, que de la nada se salió la lámina que cubre el motor y quedó al expuesto. Obviamente dejó muchas piezas en la pista, por lo tanto tuvieron que sacar una bandera roja y en ese momento Gasly estaba en vuelta rápida, lo cual le arruinó la vuelta y aunque después tuvo tiempo para volver a salir, no pudo hacer otra vuelta y terminó en esa última posición. Después de eso, en carrera largó en boxes junto con Lawson y ambos tuvieron la misma estrategia, largar con duros y parar bastante tarde en la carrera para aprovechar el neumático medio al final. Estrategia que, como dije antes, les sirvió a varios, pero a ellos dos no, quizá porque largaron ya muy atrás y entonces, claro, cuando paró Colapinto y Hadjar los tenían atrás. Gasly se dejó pasar por Colapinto porque es su compañero de equipo y tenía mejores neumáticos y retuvo a Hadjar un poco. Y después lo alcanzó el otro tren que también empezó a parar de pilotos, lo adelantaron a Gasly, Stroll lo sacó por fuera, pues terminar la carrera bajo ese safety car que provocó el choque entre Lando Norris y Oscar Piastri. 14º tenemos a Gabriel Bortoleto, el piloto brasilero que largó desde la 15ª posición y que tuvo una carrera similar a la de Gasly, que empezó con neumático duro, extendió bastante su parada, justamente cuando lo alcanzó Colapinto con neumático duro no nuevo, pero bastante mejor que el que estaba usando él. No lo pudo adelantar y después se metió en boxes y con ese neumático medio empezó a recortar la distancia a los pilotos que tenía delante, adelantó a Hadjar y justo cuando iba a adelantar a Colapinto, o parecía que lo iba a alcanzar, ocurrió el safety car que terminó la carrera en ese orden. Y 13º tenemos a Franco Colapinto, el piloto argentino que, a pesar del resultado que no convence tanto, realizó su mejor fin de semana como piloto de Alpine, porque en la clasificación finalmente pasó a Q2 y sin chocar en el proceso, y terminó en la 12ª posición y parecía que podía aspirar por algo más, pero terminó mucho mejor que su compañero y cumplió con lo que el equipo le pidió. En la carrera largó 10º por la sanción de Hadjar y una sanción que también le dieron a Yuki Tsunoda, y rápidamente se puso 9º al adelantar a Alexander Albon, pero en el error de Albon, que sale de pista y se reincorpora, hace que Colapinto tenga que frenar de golpe y que sea adelantado por Nico Hülkenberg, y en ese momento vuelve a la 10ª posición. Desde ese punto, Hülkenberg se empezó a alejar y se sacó a Colapinto del DRS, pero Colapinto hizo lo mismo con Hadjar. En un momento en el que Hadjar se detuvo, Alpine decidió también detenerlo a Colapinto y poner neumático duro para evitar que Hadjar le haga un undercut, y funcionó porque salió a 2 segundos del piloto francés. Lo que Alpine no tenía en cuenta era que todos los que largaron con neumático duro iban a tener una estrategia mejor que el piloto argentino, y se iba a demostrar más al final de la carrera, porque ese neumático duro no tenía tanta diferencia de ritmo con los que ya tenían ese compuesto en la largada. Y si bien Colapinto le empezó a recortar a Gasly, a Bortoleto, a Lawson, no era suficiente para recortarle con los pilotos con los que de verdad estaba peleando, que eran Sainz, Ocon o incluso Berman. Y al fin y al cabo pasó eso, adelantó a los que tenía cerca de neumático usado, Gasly, Lawson y Bortoleto, que paró en boxes después, pero no tenía el ritmo para pelear por los puntos, entonces fue adelantado por Sainz, por Ocon, por Berman y por Tsunoda. Y al fin y al cabo terminó en esa 13ª posición por el abandono de Norris y porque Bortoleto no lo llevó a alcanzar por el safety car. 12º tenemos a Yuki Tsunoda en una carrera aceptable para el piloto japonés. Largó desde la última posición porque fue sancionado por adelantar bajo bandera roja en la clasificación. Entonces largó con el neumático duro e hizo la estrategia que fue la ganadora, entre comillas, de la zona media de la carrera, porque se mantuvo en pista hasta la vuelta 56 con un ritmo fuerte y ya después puso el neumático medio con solo 14 vueltas para el final, cosa que aprovechó y adelantó a los pilotos que ya habían parado, pero al principio de la carrera, como Colapinto, y al final se mantuvo en esa 12ª posición. Era muy complicado que consiguiera puntos y un fin de semana bastante malo, una carrera aceptable tomando el hecho de que largó desde último, pero que un fin de semana bastante regular para Yuki Tsunoda, que
Si bien todos sabemos que ese segundo asiento de Red Bull no es un buen coche y lo demostraron varios pilotos a lo largo de los años, tampoco hay que hacer la vista gorda en los errores que pueda cometer el piloto japonés. Este error de adelantar bajo bandera roja ya lo hemos visto hace poco en el Gran Premio de Mónaco con Berman, que también lo sancionaron por eso. Entonces tendrá que mejorar y cometer los menores errores posibles para que por lo menos pueda excusarse con el mal rendimiento del coche. 11º tenemos a Oliver Berman con ese Haas que está teniendo un muy buen ritmo de carrera y que Berman en su caso no tuvo una estrategia tan convincente como hemos dicho, como la de Colapinto o la de Tsunoda, ya que el piloto británico largó desde la 13ª posición y después en carrera y después se volvió a detener durante safety car en la vuelta 66, que obviamente no iba a servir para nada, pero como tenía parada gratis iba a intentar que si se relanzaba la carrera pudiera tener ventaja de neumáticos con respecto a sus rivales, cosa que al final no pasó, pero que puso el neumático medio, paró por primera vez, como dije recién, en la vuelta 18, que a comparación de otros que tuvieron la misma estrategia, que pararon mucho más temprano, por ejemplo Colapinto paró en la vuelta 14, Hadjar paró en la vuelta 13, pero su rendimiento con el neumático duro fue mucho mejor, y a pesar de que siempre estuvo atrás de Colapinto y Hadjar, hubo en un momento en el que empezó a apretar, Hadjar se fue del DRS de Colapinto y lo adelantó, y lo mismo con el piloto argentino, cuando ya no tenía DRS, se acercó lo suficiente para adelantarlo y al final lo logró. Buen ritmo de Berman, pero no fue suficiente para puntuar, ya que en la posición de puntos tenemos a Carlos Sainz. El piloto madrileño que largó 16º, ya que tuvo una mala clasificación porque en su último intento bueno fue impedido por Isaac Hadjar, que por eso el piloto francés recibió su sanción, y después en carrera tuvo la mejor estrategia de la zona media. Como dije con Tsunoda, hizo exactamente lo mismo, se largó con el neumático duro y tenía un ritmo fuerte, pero no lo suficiente en el primer stint, pero después, cuando se detuvo en la vuelta 57 ya con el neumático medio, pudo hacerle un overcut a Colapinto y a Hadjar, que eran rivales que tenía adelante, y se mantuvo en esa 10ª posición. Después con el safety car no pudo adelantar más. En realidad se mantuvo en la 11ª posición, parecía que no iba a puntuar, pero con el abandono de Norris le permitió ese puntito al piloto madrileño, el único que consiguió Williams en este fin de semana, y que agradecerá porque estaba teniendo fines de semana regulares en la escudería británica, y al final Sainz ahora consigue un puntito. 9º tenemos a Esteban Ocon con una carrera idéntica a la de Carlos Sainz, misma estrategia y prácticamente mismo ritmo. El francés largó 14º y después en la carrera fue adelantando a los pilotos que pararon al principio de carrera, se mantuvo en pista, paró en la misma vuelta que Sainz, puso el neumático medio, ya salió en posición de puntos en la 10ª posición, y después con el abandono de Norris se puso 9º, y una carrera bastante buena para el piloto francés, que fue investigado igualmente unas horas después porque durante el safety car, al salir de boxes, en la línea de salida justo clavó los frenos y Sainz tuvo que ir por el pasto para evitar chocar con él, que fue algo bastante raro y que parecía que era sancionable, pero al final la FIA alegó que no merecía sanción porque Ocon dijo que había visto doble bandera amarilla y que creía que debía frenar porque si no era inseguro. Al final la FIA aceptó esta excusa. Vamos a hablar de la FIA igual, que hizo mucho quilombo en el post carrera, y al final no recibió sanción Esteban Ocon. 8ª posición para alguien que lo volvió a hacer, volvió a llevar a Sauber a la cima, que es Nico Hülkenberg, que está carreando este año a la escudería suiza y que demuestra que todavía sigue siendo un pilotazo y que nunca dejó de serlo, porque a pesar de que Bortoleto no está teniendo los resultados que él, tampoco diría que está teniendo un mal desempeño, porque ha habido carreras en las que estuvo mejor que Hülkenberg y que ahora últimamente estoy viendo que lo están queriendo pintar como un mal piloto, y que Hülkenberg, de nuevo, fue el único de los de la zona media que le salió la estrategia de largar con neumático medio, porque largó con este compuesto y aguantó y paró en la vuelta 19 recién a poner el neumático duro. Y después tuvo un ritmo bastante bueno, adelantó a Lawson, adelantó a Gasly, adelantó a su compañero Bortoleto, que en realidad lo dejó pasar. Y después no se detuvo otra vez, cuando salieron Ocon y Sainz salieron detrás de él, y con bastante diferencia encima, y cuando llegó el safety car ya se aseguró esa 8ª posición. Y la verdad es que vuelve a demostrar que es un pilotazo y que está ahí. No sé si Sauber mejoró el coche o es simplemente obra de Hülkenberg, yo creo que es un poco de ambas, pero que bastante bien para el piloto alemán. 7º tenemos a Fernando Alonso, que vuelve a conseguir otros puntos y vuelve a aprovechar la resurrección, entre comillas, de Aston Martin en cuanto a ritmo de carrera.
el piloto asturiano que largó sexto por delante de Lando Norris, pero que evidentemente no lo iba a poder mantener por mucho tiempo, pero que después eligió hacer una estrategia de 2 paradas. Largó con neumático medio, se detuvo en la vuelta 15 y después tuvo un ritmo muy bueno. Lo pasaron poco igualmente en la transmisión a Fernando, pero igualmente fue adelantando a coches a cada rato, iba adelantando una posición, adelantando otra posición, así hasta que en un momento, en la vuelta 50, llegó a un punto en el que podía parar de nuevo y no perder tanto tiempo. Salió en punto ya y con el neumático nuevo empezó a adelantar a otros coches que lo dejaron en esta séptima posición, sumado obviamente a el abandono de Lando Norris que le hizo subir a ese lugar. Sexto tenemos a Lewis Hamilton en una carrera bastante olvidable y bastante triste para él, porque terminó con un asesinato la carrera del piloto británico, y que al final no fue para nada positiva, porque Hamilton hizo una estrategia de 2 paradas también, se detuvo por primera vez en la vuelta 15, una estrategia de 2 paradas que debo decir que para los pilotos de arriba no era rara, en cambio a lo de mitad de tabla, no era rara la estrategia de 2 paradas. Hamilton paró por primera vez en la vuelta 15, después se volvió a detener en la vuelta 45, pero en ese lapso de 30 vueltas de su segundo stint fueron bastante negativas y no tenía ritmo. Hamilton se preguntaba por qué, no sé qué pasó. Después de la carrera se enteró que atropelló a una marmota, animal muy común en el Gran Premio de Montreal, que siempre lo hemos visto, pero que pocas veces los han atropellado. Bueno, Hamilton lo hizo en el día domingo y por eso perdió mucho ritmo, porque tenía dañado el piso del auto y al final no pudo ni pelear con su propio compañero, que era lo más accesible, porque incluso largó por delante de él, pero Leclerc le hizo un overcut y ahí terminó la historia de Hamilton, que se pudo mantener por lo menos en esa sexta posición. Quinto tenemos a Leclerc en esos fines de semana que son tan típicos de Ferrari con la estrategia. El piloto monegasco que largó octavo, largó con el neumático duro y fue de los líderes. Estuvo rondando en el segundo puesto cuando todos pararon, exceptuando Norris, que también largó con duro, y después en la vuelta 28 se metió en boxes. ¿Qué pasa con esto? Que en Ferrari le estaban diciendo, estamos en el plan B, y Leclerc le decía, creo que el plan C es mejor. Ferrari le dijo, bueno. Pero en la vuelta 28 le dijeron, para en boxes. Leclerc paró en boxes y le dijo, ¿por qué paramos? Y Ferrari le dijo, estamos en el plan B. O sea, Leclerc dio la sugerencia, hagamos el plan C, pero Ferrari decidió, no, vamos a hacer el plan B, y si sale, bueno, y si no, no pasa nada. Y al final pasó, no tenía el ritmo para pelear por el podio siquiera y terminó en esa quinta posición sin nada que hacer. Cuarto, Oscar Piastri en lo que sería la primera carrera sin que un piloto de McLaren pise el podio, y fue una carrera bastante regular como todas las de McLaren para el piloto australiano, que sigue siendo el líder del campeonato, porque en clasificación quedó tercero y en la largada fue adelantado por Kimi Antonelli, y la estrategia no fue nada innovador para McLaren. Piastri largó con el neumático medio y se detuvo en la vuelta 16 para después hacer su segunda parada en la vuelta 45, y cuando parecía que podía pelear contra Antonelli, que lo estaba alcanzando y que encima que tenían adelante a Verstappen, que no estaba tan lejos, Norris no tuvo la mejor idea que inmolarse, chocar contra Piastri, que por suerte para el australiano no le hizo ningún daño, y provocar un safety car en las últimas vueltas que hizo que las posibilidades de Piastri de tener podio se esfumen, porque la carrera terminó en ese safety car. Y bueno, masterclass de McLaren nuevamente, que esta vez no le voy a echar la culpa al equipo, porque como dije, que peleen los dos pilotos en este punto en el que ambos están peleando el campeonato está bien. Lo que no está bien es que se choquen, porque después tenés los Red Bull de la vida que te empiezan a recordar puntos en el campeonato y te terminan ganando el campeonato de constructores. Tercero, y haciendo su primer podio con 18 años, tenemos a Andrea Kimi Antonelli, el piloto de Mercedes, que tuvo una gran carrera y un gran fin de semana. Clasificó cuarto, en largada se puso tercero y después se mantuvo por delante de Oscar Piastri con un buen ritmo, y el piloto australiano no tuvo nada que hacer. No pudo alcanzarlo, aunque en las últimas vueltas estaba cada vez más cerca, no pudo adelantarlo, y después, con lo que acabo de explicar de Norris, se aseguró ese podio. Antonelli, que paró por primera vez en la vuelta 14 y después hizo su segunda parada en la vuelta 38, un poco antes que el piloto australiano, y que al final se mantuvo en esa posición y terminó en podio, y que encima pudo celebrar con champán, porque la edad mínima para beber en Quebec es 18 años. Segundo puesto para Max Verstappen en una carrera bastante buena para él. Bien, salió ganando al final porque le recortó puntos a los McLaren, le recortó 18 puntos a Lando Norris, y que al final estuvo bastante aceptable el fin de semana de Verstappen, que clasificó en la misma posición, y después, a pesar de que durante la carrera estuvo recortándole a Russell y en un momento estuvo a zona de DRS,
no pudo pelear con el británico, que con el tiempo se fue alejando, y al final se tuvo que preocupar más por lo que tenía atrás que por lo que tenía adelante. Pero en ningún momento peligró su segundo puesto, aunque hay que decirlo que durante el safety car adelantó a Russell, pero porque el piloto británico frenó a propósito, y es obvio que frenó a propósito, en la telemetría se puede observar, para que Verstappen lo adelante y lo sancionen a él. O sea, Russell intentó de una manera obvia hacer que a Verstappen lo sancionen, también porque hay pica entre ellos y porque recordemos que si Verstappen recibe una sanción y que le dan un punto más en la superlicencia, se pierde una carrera. Al final no lo sancionaron, obviamente, y a pesar de que yo considero de que podría haber sido una sanción para Russell, la FIA no decidió hacer nada, como no decidió hacer nada en todo el fin de semana. Se tomaron un feriado los de la FIA el domingo, que solamente sancionaron a Stroll, pero porque es costumbre sancionar a Stroll. Y el ganador del Gran Premio de Canadá por primera vez en el año es George Russell, con un gran fin de semana, que volvió a hacer la pole por segundo año consecutivo en suelo canadiense, y que en carrera en ningún momento peligró su primera posición. En la largada, si bien tuvo una pequeña pelea con Verstappen, se alejó rápidamente y se mantuvo desde ese momento en el primer puesto. Hubo momentos en los que Verstappen se acercaba un poco, que se metía en DRS, pero nunca le pudo tirar el coche. Y poco más para mencionar, una carrera correcta, perfecta para Russell, que venció en este Gran Premio de Canadá y que se lleva la primera victoria para Mercedes en el año, y que sella de los mejores fines de semana de Mercedes. Yo creo que desde 2024-2023 que no tiene un fin de semana así, con ambos pilotos en el podio, y que encima uno de ellos ganó la carrera. Y bueno, antes de cerrar este video, hay que hablar de lo que hizo la FIA, porque la carrera, a pesar de que terminó en la vuelta 70, a pesar de que terminó a eso de las 4:30 de la tarde acá en Argentina, la carrera en sí, o sea, el resultado final no lo tuvimos hasta más o menos las 9 de la noche, las 11 de la noche, que yo estaba en Twitter scrolleando a ver si había noticias nuevas, en la página de la Fórmula 1 viendo a ver si había noticias nuevas, porque después de la carrera investigaron a Antonelli, Piastri, Ocon, Leclerc, Sainz, Gasly y Stroll por infringir el proceso de safety car. ¿Qué pasó? Todos estos pilotos adelantaron bajo safety car una vez terminada la carrera, que a pesar de que la bandera cuadro ya estaba ondeando, el safety car seguía activo porque podía ser que haya todavía un peligro en la pista o alguna pieza, entonces era mejor que no se adelante. Y entonces abrieron un documento con todos estos pilotos para ver qué hacían, si los sancionaban o no. Yo obviamente pendiente por varias cosas. Primero porque el resultado de la carrera cambia radicalmente. No solamente sacás a Antonelli y a Piastri de las primeras posiciones, y a Leclerc incluso, sino que incluso hasta Alonso podía conseguir el podio. Pero también porque Colapinto podría puntuar, la verdad hay que ser sincero. Estaba viendo si Colapinto llegaba a sumar puntos por la ventana. Y Verstappen incluso fue uno de estos pilotos que se quejó de que empezaron a adelantar bajo safety car. Esto no es la primera vez que pasa, porque pasó en Azerbaiyán 2024 y en ese momento era un virtual safety car. Pero ahí decidieron que los pilotos que adelantaron se lleven solamente una advertencia. Los pilotos que adelantaron se llevan una advertencia, pero en el documento ponía que si esta acción se repite podría haber una sanción. O sea que, por lo que yo entiendo de ese documento, esta acción se repitió, por ende debería haber una sanción. Bueno, la FIA, como dije, se tomó un feriado, no quería trabajar, y al final decidieron que no sancionara absolutamente nadie. O sea, de los 8 pilotos sancionables que había, no sancionaron a nadie, y al final la carrera quedó con el mismo resultado. Sí que hubo una advertencia para Oliver Behrman en un momento, pero por algo que ni siquiera tenía que ver por el safety car, era por otra cosa. Por saltearse la última curva no en un adelantamiento, sino en una maniobra que quiso adelantar, pero al final no lo hizo. Entonces nada, yo me imagino, encima estaba viendo medios europeos, cuentas de Twitter europeas, eran las 3 de la mañana y estaban viendo a ver si sancionaban a alguien, y al final no hicieron nada. Lo que pasó fue que a Behrman fue una advertencia por reincorporarse mal a la pista. Después a Ocon no lo sancionaron por frenar de golpe, por conducción errática en la salida del pit lane, que hizo que Sainz tenga un frenazo. Y bueno, el argumento de Ocon fue que escuchó un aviso de doble amarilla, entonces, y el timing confirmó que era cierto. Por eso no lo sancionaron. Pero después sancionaron a Lando Norris por la colisión con Piastri. Lando que abandonó, y que normalmente cuando un piloto abandona, la sanción se traduce en puestos para el siguiente Gran Premio. O sea, Norris debería tener una sanción de 5 puestos para el Gran Premio de Austria.
¿Cuál es el tema? El tema es que como Norris abandonó en las últimas vueltas de este Gran Premio, cuenta como clasificado. Entonces ahora no sé si la FIA va a decidir que como que cumplió la sanción en esta carrera o que la va a llevar a puestos para Austria. No sancionaron a nadie por lo del safety car y así terminó la carrera. Carrera que le voy a dar 6,5. Estuvo bien, me entretuvo, estuve muy pendiente de Colapinto, pero tenía la carrera en la pantalla grande en la tele y en el celular estaba viendo el onboard de Colapinto, más que nada por paranoia, porque hasta que la realización te muestra lo que hace Colapinto ya terminó la carrera, y más si hay una bandera amarilla, quiero enterarme al toque de que no fue él el que la provocó. Y bueno, al final, una carrera bien, estuvo buena, revivió un poco la Fórmula 1 que veníamos de tener 2 carreras aburridas. Y nada, espero que les haya gustado. Si fue así, dejen un like, comenten y nos vemos en el próximo. Adiós.